Es un verdadero placer compartir la palabra de nuestro Señor en este momento. Qué bueno que usted se toma este tiempo para escuchar un poco del mensaje que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo soy de las personas que cree fielmente que la palabra de nuestro Señor es algo tan abundante, tan vasta, que por más que la estudiemos, difícilmente o tal vez nunca podremos entender todo el misterio. Pero aún así tengo la convicción de que es importante y necesario estudiarla cada día. Soy de las personas que considera que la Biblia hay que estudiarla, leerla y analizarla. Parece lo mismo, pero no lo es. Leer, ¿cuántas veces no hemos leído Génesis? Estudiar Génesis, tal vez lo hemos hecho. Ahora, ¿hemos analizado Génesis? Y soy de las personas que tienen la convicción de que hay que, y es nuestra responsabilidad, crecer en conocimiento, en gracia y en conocimiento. Pienso que no es una opción. Hay cristianos que lo ven como opción y que consideran que el crecimiento únicamente es para los predicadores o para los hermanos de mucho más años, pero no. Yo considero que todos, ¿verdad? Y como dice la Biblia, queriendo que todos seamos maestros, ¿verdad? Considero que es necesario e importante crecer. Los hermanos, definitivamente no solamente los hermanos, los jóvenes, las jovencitas, las esposas de los cristianos, las cristianas, también deben dedicar ese tiempo. ¿Para qué? Para que ellas estén preparadas para presentar defensa, no en el púlpito, obviamente, pero sí cuando se dé la oportunidad de defender el Evangelio. El día de hoy quiero hablarles del Dios no conocido. Este Dios no conocido o esta palabra, rápidamente usted se va a remontar a Hechos capítulo 17 en el verso 23. Y efectivamente, dice allá en Hechos capítulo 17 en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, hay que entender muy bien este punto, mis amados hermanos, porque el apóstol Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo en esta ciudad llamada Atenas. Atenas, como bien sabemos, era una ciudad llena de la cúspide de la filosofía y del conocimiento. Digamos que toda la ciencia moderna venía de aquel lugar. Y hay que entender que el apóstol Pablo llega a este lugar y su espíritu estaba enardecido. La palabra enardecer no significa enojar. ¿No cree usted que Pablo estaba airado, enojado? No. La palabra enardecer significa avivar una pasión. El apóstol Pablo tal vez estaba sorprendido porque la ciudad era realmente, como dice, religiosa, como dice en el texto, en el versículo 22. Pero bueno, regresemos al 17 y dice que discutía, número uno, discutía Pablo en las sinagogas con los judíos, también discutía con los piadosos, también en las plazas con los que concurrían, ¿ok? Y vamos a entender poco a poco. El apóstol Pablo, como predicador, como evangelista, como cristiano, como siervo, como esclavo de Jesucristo, no pensaba en otra cosa que predicar el Evangelio, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la palabra lleno del Espíritu Santo no necesariamente significa hombre que hace milagros, claro que no. Vemos y leemos allá en el libro de Lucas que se le dijo a Zacarías que su hijo Juan sería lleno del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. Entonces el apóstol Pablo, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, lo único que pensaba era en proclamar el Evangelio de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo discutía en las sinagogas, no perdía tiempo.
Y también en las plazas con los que concurrían. ¿Y quiénes concurrían? Alguno que otro ateniense, alguno que otro hombre politeísta, pero también dice que disputaba con algunos filósofos, con las ideas epicúreas y con las ideas estoicas, y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? La palabra palabrero viene del griego que significa spermólogos, y no necesariamente significa un palabrero como una persona que habla y habla, no, la palabra palabrero quiere decir un pájaro que recoge semillas, eso era para los griegos. Pero no literalmente significaba pájaro que recoge semillas, sino un hombre que se dedica a mendigar comida por las calles. Vaya, en nuestro lenguaje aquí en México diríamos que un palabrero viene siendo un mendigo, ¿no? Viene siendo prácticamente un vagabundo. La gente cuando veía al apóstol Pablo decía, ¿qué querrá decir este vagabundo? Este palabrero, este hombre que recoge comida en la calle, como vulgarmente le decimos, un pepenador. Veían al apóstol Pablo hablando y decían, ¿qué querrá decir? Otros decían, parece que predica nuevos dioses, ¿verdad? Entendemos que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, no pensaba en otra cosa más que predicar el Evangelio. Y la historia la sabemos, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que Pablo no era cualquier palabrero, sino que hablaba con sabiduría, que hablaba con autoridad, que hablaba lleno del Espíritu Santo primeramente, lo llevaron al Areópago. El Areópago era un lugar para filósofos importantes donde daban a conocer sus nuevas teorías filosóficas, donde predicaban sus doctrinas filosóficas. Vaya, el Areópago era la colina de Hades. En el Areópago, digamos que iba la gente más importante de toda Atenas o de todo el mundo. Y ahí se fue el apóstol Pablo porque se dieron cuenta que no era cualquier persona. Vieron que era una persona que razonaba y tenía una respuesta para todo. Y lo llevan al Areópago y camino al Areópago veo una inscripción, como dice el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual decía esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle a ese es quien yo os anuncio. El apóstol Pablo está a punto de decirle que Dios predica. Ellos sin conocerle, Dios predica. Él predica ese Dios que no lo conocen ellos. Pero el mensaje que vamos a ver en este momento no se va a tratar de esto, sino se va a tratar básicamente en que mucha gente adora a un Dios no conocido. Y tal vez los cristianos, miembros de la iglesia de Cristo, adoran a un Dios no conocido. Y les voy a decir por qué. Primeramente, hay algunos cristianos que no saben quién es Dios en realidad. Algunos cristianos, y me incluyo yo hace algunos años, pensaba que Jesucristo, Jehová y el Espíritu Santo era uno mismo y no es así. Y tal vez muchos cristianos aún lo creen porque no hay quien les enseñe del todo bien. Hay muchos cristianos que afirman y dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Claro que no. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Jehová es Dios. Y punto. Los tres conforman la divinidad. Pero hay muchos cristianos que no lo saben y creen en un Dios desconocido. Vaya, los falsos testigos creen según ellos en Dios, pero dicen que Jesucristo es inferior al Padre y el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es mucho menos importante. Además, el Espíritu Santo es energía eléctrica y punto final, cuando la Biblia no dice eso. La gente ignora lo siguiente. Isaías capítulo 53, en el verso 2, le voy a dar lectura. Dice así, 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Todo el 53 está hablando de una profecía mesaica. Está hablando de el renuevo, de la raíz de David,
de león de la tribu de Judá. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Mesías, está hablando del ungido. El capítulo 53. Y dice, el capítulo 53 dice así, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En pocas palabras, Jesús no fue atractivo. Jesús no lo fue. Vaya, vulgarmente Jesús fue feo. Primera de Corintios capítulo 11, 14. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo sobre una característica importante del varón. Dice 11:14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es deshonroso tener el cabello largo. La Biblia lo enseña. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Dios no conocido? Bueno, tiene que ver que nuestro Señor Jesús fue judío. Pero los artistas europeos de la Edad Media lo retratan guapo y con cabello largo, tal cual aparece en el video. Así ponen a nuestro Señor Jesucristo. Y yo no quiero ofender con este punto, pero note usted ese cabello largo, bonito, esos ojos delineados, esas cejas totalmente depiladas, esos labios rosados, esas mejillas rosadas. Describen a nuestro Señor de una manera afeminada, con un cabello largo. La gente ve imágenes y dice, es nuestro Señor Jesús. Y se persina y cree que Él es Dios. ¿Hasta dónde ha llegado la imaginación de las personas al afirmar que Él es Dios? Nuestro Señor Jesús, para empezar, no pudo ser de esta forma porque era judío. Los judíos eran personas de una tez diferente, con un color de cabello diferente. Y vaya, la profecía decía que iba a ser no agraciado. ¿De dónde sacan las personas que este es Dios? Sin embargo, muchos, sin el afán de ofender a los católicos, consideran que este es Jesús. ¿Ven cómo adoran a un Dios que no conocen? Porque no lo conocen en realidad. Creyendo y fijándose y juran y perjuran y se persignan creyendo que Él es Dios. Cuando la Biblia misma dice que Él es deshonroso al hombre tener el cabello largo, como ¿por qué Jesús lo tendría largo entonces? Lo que la gente no conoce. Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 13-27, la gente no conoce esto. ¿Qué no conoce? Nuestro Señor Jesús hizo algunos ayes. ¿Qué significa ayes? De ay, quejándose. Y dice el 13, 23, 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 7 veces el Señor Jesús les reprocha, ¡ay de vosotros! Note usted cómo hay signos de admiración. Estaba exaltando Dios, estaba exclamando Dios, estaba reclamando Dios a los escribas y fariseos. Y la gente no conoce esto de Jesucristo. Consideran que Jesucristo únicamente era un hombre que siempre ponía la mejilla, que era un hombre sumamente tranquilo, que no se enojaba. Y muchas veces, y no me dejará mentir, hermano, hermana, que escucha y que ve este video, oye, tú no te puedes enojar porque tú eres cristiano. ¿Eso te enseñan en tu iglesia? ¿Eso te enseñan en tu iglesia? A veces algunos hermanos se ofenden cuando se les habla un poco subido de tono, no regañando, ¿eh? Cuando se les habla directo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando ya se le ha hablado en muchas ocasiones, hermano, llegue temprano. Y se le habla en la junta y le dice, a ver, hermano, se le va a poner en disciplina porque ya se ha hablado con usted. Y se le habla
firme. Hay hermanos que dicen, pero ustedes no me dan amor, ustedes no me aman. Porque Jesús enseña el perdón, enseña el amor, sí, es verdad, pero también Jesús enseña, como maestro, enseña firmeza, reprendió. Y la gente no conoce este lado de Jesús. Muchos creen que fue un hombre de cara de constante tristeza, que andaba con cara triste, siempre sollozando, siempre apartado, un hombre solitario. La gente cree esto de Jesús, que era un hombre que cargaba ovejas, era un hombre que andaba siempre triste, como ido, como con mirada perdida. La gente considera esto de nuestro Señor Jesús. Claro que no. Claro que ese no es nuestro Señor Jesús, pero la gente lo cree y piensa que Él es Dios. Veamos un ejemplo en Juan, en el capítulo 18, en el verso 1, dice así. Bueno, vamos a leer del 2. Esto es cuando le iban a entregar, dice el 2. Juan 18, 2, dice así. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hermanos, vean cómo Jesús hablaba con autoridad. Note usted cómo Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Y cuando dice, ¿a quién buscáis? Ah, caray, retroceden. Entre ellos, eh, a, a Jesús de Nazaret, no vuelven a decir. Os he dicho que yo soy, le vuelvo a decir. Vean con qué autoridad habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean con qué autoridad hasta retrocedieron. Os he dicho que yo soy, les dice. Pero la gente, pero las personas no conocen este lado de Jesús, sin embargo, creen adorar a Dios, creen adorar a Jesús. Apocalipsis, en el capítulo 1, del verso 3 en adelante, hay una descripción simbólica de nuestro Dios. No lo vamos a ver, puede usted leerlo más detalladamente. También la gente no conoce este lado de nuestro Señor, no conocen esta descripción de estos textos. La gente no conoce que Dios castiga, condena, se enoja, amonesta, exhorta. La gente no lo conoce, no sabe este lado, cree que Dios es amor. Sí, yo soy pecador, sí, yo he pecado, pero ¿acaso no Dios es amor? ¿Acaso Dios no me ama? ¿Acaso no todos somos hijos de Dios? Sí, es verdad, somos hijos de Dios, todos. Pero nuestro Señor Jesús dejó algo escrito, inspiró a los hombres para que los hombres escribieran, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios enseña que hay dos caminos, uno largo, uno angosto y uno ancho. Hay dos caminos, que uno lleva a perdición y otra a condenación. La Biblia misma enseña que en aquel día apartará a los cabritos y a las ovejas. Y dirá a unos, venid a mí benditos, ¿verdad? Eh, que se ganaron la corona de vida. Pero la gente no conoce este lado de Dios, no lo quiere conocer. No, la misma Biblia enseña, el que cree y fuera bautizado será salvo, pero la gente dice, no. Es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia la escribieron los hombres, no Dios. Pero la gente en realidad no conoce a Dios, no conoce a Jesús, al Dios no conocido. A causa de este concepto tan pobre de Jesús, los hombres rudos no creen en Dios y piensan que la religión es únicamente para mujeres, niños y hombres débiles. La gente, los hombres que se creen muy rudos, ¿no? La gente, los hombres, dicen, no, si Jesús siempre andaba triste, si Jesús
Era un hombre triste que, como yo, me voy a regocijar. No, 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 no. Pero hombres muy valientes en este mundo siguieron a nuestro Señor. Hombres muy valientes como David siguió a Dios, a Jehová. Un hombre respetado por miles. Podemos hablar de Centurión de la compañía italiana. Podemos hablar hombres, grandes hombres, que se arrodillaron ante nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús no fue ningún cobarde, ningún triste como muchos lo retratan o lo pintan. Fue un hombre muy valiente porque él sabía cuál era su destino. Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, ¿verdad? Y sabía cómo iba a ser su fin y aún así se entregó a sí mismo para perdón de los pecados y por amor. ¿Quién hace eso? Solamente nuestro Señor Jesús. ¿Acaso nuestro Señor Jesús se arrepintió en el último momento? No. Hay que entender que aunque Jesús vino a la tierra como hombre, nuestro Señor Jesús es Dios. Pero no porque vino a la tierra en forma de hombre, cuando le daban un latigazo o cuando lo golpeaban, no le dolía. No, claro que le dolía. Claro que le dolía. Cualquiera puede decir, ah, pero Dios, pero nuestro Señor Jesús, ya, pues era Dios, no le dolía nada. Claro que le dolía. A mí me gusta siempre hacer esta pregunta capciosa. ¿Cuántas veces lloró nuestro Señor? Piense, responda. ¿Cuántas veces lloró nuestro Señor? Bueno, lloró cuando se murió su amigo. Lloró cuando estaba en la cruz, ¿verdad? La pregunta es, ¿no lloró cuando nació? Claro que sí lloró cuando nació. Cuando era un bebé, ¿no lloraba? Cuando tenía hambre. Claro, nuestro Señor Jesús no nació hablando. ¿Por qué? Porque se hizo hombre, fue un hombre. Así es. Mucha gente desconoce al mediador. Segundo de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, dice así, segundo de Timoteo 2:5, y también, ah, primera de Timoteo, perdón, primera de Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuántos santos hay que hay que pedirle al santo para que interceda por nosotros? ¿Acaso hay que pedirle a la mamá de Jesús, María, como mediador? No. Entonces, ¿por qué claman a ídolos? La gente no conoce a Jesús, mucha gente más bien no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Adoran a un Dios que no conocen, que desconocen. Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 1-2, dice así. Pablo, a ser llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La pregunta es, ¿quiénes son los santos? ¿Santo Tomás de Aquino? ¿San Isidro Labrador? No. Llama santo a los hermanos que están vivos. Dice así, 2. Iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está, no dice que estaba. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gente cree que los santos son los que ya murieron y los que cumplieron una penitencia o fueron mártires. No, no, definitivamente no. No enseña eso la Biblia. Desconocen al Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él creó la tierra, que Él creó los cielos y la tierra. Porque hay gente que malamente entiende que nuestro Señor Jesús fue creado y que a partir de que fue creado, fue creador. No, nuestro Señor Jesús es Dios. La gente clama a adorar a Dios, dice adorar a Dios, pero en realidad no le conoce. Muchos cristianos, lamentablemente a veces decimos, voy a incluirme, decimos adorar a Dios,
pero a veces no le conocemos por completo. Los cristianos debemos conocer a un Dios poderoso, a un Dios que vino a la tierra a servir, no a ser servido. Un Señor y Creador. El hombre debe temer y respetar a Dios, a Jesucristo, porque Jesús es Dios, Jehová es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres trabajan como Dios. Es importante conocer a nuestro Dios, conocer el Cristo de los cristianos. No dejarnos llevar por algunos artículos que vemos en internet, por algunos videos que quién sabe qué persona sube por allá, por la religión de los humanos. Hay que leer nuestras sagradas escrituras y conocer a nuestro Dios, el Dios no conocido. Les agradezco mucho el tiempo